Una vez cuando fui al súper con mi mamá, un niño gritaba que había un oso suelto en el pasillo 5. Entonces todos entraron en modo apocalipsis. Señoras corriendo, niños trepados en las vitrinas y señores armados con espátulas de cocina. Y yo bien valiente me asomo y veo al monstruo moviéndose. Pero resulta que era un botarguero de Bimbo quitándose la cabeza de oso porque le dio calor. Y ya hasta protección civil estaba llegando. Y al final la mamá del niño le jaló la oreja y lo regañó diciéndole que cuando llegara a la casa, ella se iba a poner más peligrosa que un oso por armar un alboroto. Guys, is this Freddy Fazbear? Una vez cuando estaba en mi cuarto, la casa empezó a temblar como si Godzilla hubiera aterrizado en la colonia, porque los vasos vibraban, las ventanas tronaban y mi abuelita gritaba ¡Ya viene Dios! Pero en eso, mi primito Tizoc agarra su mochila, mete 2 bolillos y grita ¡Vamos a sobrevivir, soldados! Entonces todos corremos al patio bien paniqueados, porque mi mamá ya hasta se estaba echando un rezo. Era un verdadero caos, hasta que mi tía grita ¡Idiotas! ¡Apaguen la lavadora! Y al final resulta que era la nueva Turbo Spin 3000 en modo terremoto. Una vez cuando tenía 11 años hice creer a toda mi escuela que tenía un spray de gas pimienta real, porque mi primo el Sardina me había regalado uno falso que vendían en una tienda de bromas, pero era idéntico al real. Tenía tapa, botón y hasta el sonido de psh, pero pues en realidad solo era aire. Entonces todos me veían como el peligroso del salón. Pero un día, por andar jugando de menso, apreté el botón frente a la directora y el sonido fue tan fuerte que activaron el protocolo de emergencia y me mandaron un reporte. Una vez, una amiga de la escuela le cayó el ventilador del techo encima en toda la cabeza y la escuela no se hizo responsable, porque ese ventilador parecía un diente flojo y jamás lo mandaban a reparar. Pero en una clase la maestra estaba pues la hipotenusa al cuadrado más la ¡pum! Y sonó un putazo y volteamos a ver todos, y era que el ventilador le había caído encima a Juanita y la tuvieron que llevar al hospital y le pusieron collarín, pero sus papás fueron a reclamar a la escuela y la escuela dijo que en realidad ella se andaba trepando en el ventilador y por eso se cayó, pero era una gran mentira. Una vez un amigo terminó en el hospital por andar viendo One Piece, porque no durmió por casi 52 horas, ya que ese güey se acaba las series de hasta 600 episodios como si fueran nada. Entonces un día yo ya iba a alcanzarlo en episodios de One Piece y dijo: ni de pedo me alcanzas, primero muerto. Y literalmente sus palabras eran reales, porque casi se va con Dios. Pero lo bueno es que se recuperó, y como ya sé que es un viciado, siempre que quiero ver una película o una serie le digo que se la acabe él primero para ver si está buena y no perder mi tiempo, y ya después me da el sello de calidad de que sí la puedo ver. Una vez cuando era niño casi me da un infarto y me traumo del susto, porque mi mamá estaba cocinando y de repente se va la luz en toda la colonia y yo como investigador bajo con mi linterna temblando, pero en el patio veo una sombra gigante moviéndose. Entonces grité como si hubiera visto al mismísimo Ayuwoki y mi papá escucha mi grito y sale corriendo con el machete en la mano, listo para la guerra. Pero de repente la sombra se voltea y nos damos cuenta que era la vecina Rosa robándose la luz con un cable colgado. Y desde ese día, cada que se va la electricidad, en mi casa gritamos: ¡agárrense! ¡Que ahí viene Doña Rosa! ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Una vez cuando estaba profundamente dormido, sentí que algo me atacaba a la cara y era mi papá, que me había dejado un ventilador industrial directo a la cara como si fuera prueba de resistencia militar. Pero a las 3 de la madrugada empiezo a soñar que estaba atrapado en un huracán categoría 5 y que mi misión era salvar mi cama antes de que saliera volando. Entonces me levanto medio dormido, desconecto el ventilador gritando: ¡se acabó! ¡El fin del mundo! Y al hacer eso, le di a mi mamá en la cabeza con el venti. Entonces me desperté con sus gritos y por eso dormí bien traumado por una semana. Una vez cuando jugaba Clash of Clans tenía el mejor clan del mundo y me sentía como un emperador digital. Pero un día hice la burrada del siglo. Le di co-líder a un vato random llamado Perro777 y me fui de vacaciones. Entonces regreso todo feliz, abro el juego y mi clan estaba vacío. Solo quedaba yo como rey sin reino y un mensaje flotando en el chat que decía: ¡troleado, bruto! Sentí que Supercell me daba un palazo en el alma. Pero lo peor es que un
unos meses después me hackearon la cuenta. I'ma push the toxic L and beat up so rude it sounds near. Una vez mi primo Pancho juró que el Espíritu Santo lo tenía de enemigo, porque según él, cada vez que hacía algo malo, le pasaban desgracias, como que se le quemaba el Choco Crispies, se le iba el internet o una abeja le picaba la cola. Y eso no era todo, decía que en sus sueños lo espiaba una paloma desde la esquinita. Y yo me reí porque ese güey está loco, inmenso. Y ese día escribió una carta retadora y la dejó en el altar. Pero la mañana siguiente despertó rodeado de palomas en la ventana, pero era porque dejó abierto el pan dulce en la cama. Telefonando io potrei. Una vez mi compa el Cachetes vio en Facebook que había una notificación que decía alerta de tornado nivel Thanos. Entonces, muertos de miedo, organizamos un refugio improvisado en la cochera de mi tío el Caguamón. Pero el Camaroncín, traumatizado, empezó a repartir cascos de bicicleta y chalecos salvavidas. Entonces de repente se escucha un estruendo horrible y todos corrimos a escondernos. Pero era mi tío el Chompiras que se había echado un pedo nivel terremoto. Y al final casi nos morimos, pero de la peste. Una vez cuando estaba en casa de mi abuelita Chona, mi primo Tizoc gritó que me estaba convirtiendo en Nahual porque encontró una garrapata pegada en mi pierna y todos se pusieron en modo película de terror. Entonces Macario prendió veladoras, el Panzas empezó a recitar la oración del Chavo del 8 como si fuera exorcismo y hasta mi abuelita Chona me amarró con una sábana gritando ¡que no salga el demonio peludo! Y yo ya hasta estaba llorando porque en cualquier momento me encerraban en un laboratorio del Pentágono. Pero al final, cuando la supuesta garrapata maligna cayó al suelo, resultó ser un simple frijol reseco. Y ese día, mi familia casi se desvive de la risa, pero a mí no me dio nada de risa. Una vez cuando iba a la primaria tenía mis libretas llenas del sello de Periquito y mi mamá me regañaba porque siempre me la pasaba platicando con mi compa el Panzas y el Calaca en las clases y la maestra siempre estaba ¡cállense, niños del demonio! Pero como no nos callábamos, a mí, al Panzas y al Calaca nos ponían el sello del Periquito y decían que si juntábamos 53 de esos sellos nos expulsaban por 3 días. Pero lo bueno es que me quedé a 52 sellitos. Pero hubo una vez que me pusieron 58 sellos. Me expulsaron 3 días y mi mamá me puso a vender pan afuera de mi casa porque si no iba a estudiar me iba a poner a chambear. Pero lo bueno es que me gané 1000 pesitos. A chambear, todos vamos a chambear. Una vez había un oso marrón que casi lo matan de frío porque el pobrecito nació albino y estaba en la selva. Pero un día un grupo de rescatistas lo vieron y pensaron que era un oso polar que había tenido que emigrar por el calentamiento global. Entonces los mensos de los rescatistas lo sedaron y lo enviaron a la Antártida. Y cuando el pobre oso marrón se despierta, no sabe qué pedo. Y el pobrecito ya hasta se iba a morir de hambre porque no sabía cazar, ya que no estaba en su hábitat. Entonces, tiempo después, otros rescatistas se dieron cuenta de que era un oso marrón albino y lo devolvieron a la selva. Pero lo peor es que luego los mismos rescatistas del principio pensaron que había vuelto a la selva y se lo volvieron a llevar a la Antártida a los brutos. ¡Suéltenme! Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama,